Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Nosotros seguimos con el geógrafo Ricardo Boll, con quien hablamos justamente del niño de este año, el niño costero. Ya el ENFEN ya cambió el estado de vigilancia a alerta, ¿no? Porque está monitoreando justamente el calentamiento acelerado del mar frente al litoral peruano. Pero conversábamos, el señor Boll, de si los candidatos han mencionado algo sobre el fenómeno del niño, qué se podría hacer. ¿Han propuesto algo? Yo no he escuchado nada. La verdad es que más bien creo que ahora van a empezar a traer estos temas, ¿no? Un político tiene responsabilidades muy fuertes y tiene que basarse en información científica, ¿no? Tiene que escuchar a sus técnicos. Yo en lo personal no escucho a los políticos hablar de temas ambientales, de los que depende nuestra economía, de los que depende nuestro bienestar, y no solamente de los recursos naturales, sino de los procesos naturales que aseguran esos recursos, como por ejemplo pasa con el fenómeno del niño y la pesca o la agricultura. Tampoco los he escuchado hablar de ordenamiento territorial, y esto es vital, ¿no? Para tener un país que aproveche sus recursos de la mejor manera, ¿no? No he escuchado políticos hablando de qué modelo de ciudad tenemos para el futuro, por ejemplo, ¿no? O cómo vamos a ver el mundo rural. El mundo, entre los dos últimos censos, y va a ser muy interesante ver los resultados de este último censo, pero entre los dos últimos censos, el mundo rural peruano ha perdido el 20% de su población. Esto es gravísimo, porque estamos teniendo una pirámide poblacional que se empieza a contraer, es decir, menos niños en el campo, y el proceso migratorio continúa del campo a la ciudad producto de la ausencia de servicios. Todo esto nos pasa factura a nivel económico, a nivel de desastres, a nivel de aprovechamiento de recursos. No estamos hablando de estos temas que son nacionales. Lamentablemente me parece que 2 o 3 temas un poco circunstanciales, que por supuesto son importantes, son los que acaparan, digamos, el tiempo. Claro, pero a un candidato le preguntan, el tema de seguridad, ¿no? Otro tema que no me acuerdo que es tan recurrente, pero nadie le pregunta, un momentito, ¿y qué va a hacer ante los fenómenos naturales? ¿Cuál es el plan? De verdad que es algo que se ignora muchísimo. Ahora, con respecto a este tema, en las redes sociales se comenta mucho, pero ¿qué pasa? ¿Esto es responsabilidad del gobierno central, de los gobiernos regionales? ¿Se les da un presupuesto para hacer prevención? Cada escala, digamos, de estos organismos, ¿no? Nacionales, regionales o locales, ya sean provinciales o distritales, tienen responsabilidades distintas. Según la ley de municipalidades, el alcalde es quien preside el Comité de Defensa Civil. Las municipalidades tienen que fortalecer sus equipos, que deben ser interdisciplinarios. Tiene que haber alguien de educación para capacitar a la población. Tiene que haber hasta gente de psicología enfrentando desastres. No solamente ingenieros y arquitectos, que ciertamente hacen lo que pueden por cumplir su papel, pero además tiene que haber conexión horizontal en la municipalidad, porque tú tienes una oficina de prevención de riesgos y luego tienes una oficina de urbanismo que autoriza la construcción inadecuada en lugares, ¿no? Y esto pasa a todas las escalas. Hay colegios en lugares que no deberían de estar, hay centros médicos en lugares que no deberían de estar, pero también me preguntabas qué hacer. Primero, la alerta temprana. Hay que avisar con tiempo lo que va a pasar. Cuando llueve, la gente tiene que, porque además no tiene por qué llover donde tú estás. Puede llover arriba y esto te va a afectar. Es vital la alerta temprana. Y luego, la respuesta inmediata. Yo me pregunto cuánto tiempo va a pasar, por ejemplo, Chuyo, hasta volver a la normalidad. Tiene que haber una inversión lo más rápido posible que le dé esperanza a esta población, que recupere la economía, que dé paz a la gente que vive ahí y podamos curar heridas, pero además con cambios reales. Hablando de colegios, ha sido afectado un colegio particular muy conocido en Arequipa, el Lord Byron, creo Así es. Que totalmente lleno de lodo, le ha caído, pero todo el deslizamiento, pero es complicado. ¿En qué mes se deberían hacer las labores de prevención? Todo el año. Todo el año. Porque las labores de prevención son múltiples. Estamos hablando de capacitar a la población, estamos hablando de ciertamente revisar cómo están las infraestructuras. Hemos visto... ¿Y la población colabora? Yo creo que sí, pero hay un trabajo de sensibilización que hay que hacer. Porque claro, la gente está en el día a día. Tú llamas a los bodegueros a una reunión y ¿quién atiende la bodega mientras que estamos en capacitación? Estamos hablando de negocios muy pequeños que no pueden cerrar porque probablemente vivan en el día a día. Pero esto, como te decía, funciona toda
todas las escalas, porque vemos lluvias Ujú. y llueve dentro del hospital, llueve dentro de la sala de operaciones. Terrible. O con respecto al tema, por ejemplo, cuando tuvimos el niño costero del año 2017, que fue terrible, que incluso tuvo un problema para la etapa de la reconstrucción, que hasta corrupción hubo y una demora enorme. Yo me acuerdo que además de que los trabajos de reconstrucción fueron lentos, cuando uno iba, se estaba haciendo casas en los mismos lugares. Por lo general, digamos, hay esta sensación de que yo me tengo que enfrentar a la naturaleza. Yo no me voy a dejar vencer por la naturaleza. Nuestro discurso tiene que cambiar. Yo me tengo que adaptar a la naturaleza. Hay un nivel en el que yo puedo cambiar la naturaleza, pero hay un nivel en el que no voy a poder. Entonces tiene que haber un doble juego, ¿no? Probablemente haya que reubicar a muchas poblaciones en todo el país, porque si no vamos a seguir perdiendo vidas. Y hay algunos que aceptaron, bueno, nos vamos a reubicar. ¿Hay reubicaciones? Bueno, aquí lo acabamos de ver en el río Rímac. Recordarás que por el aeropuerto había un montón de viviendas y muchas de estas han sido reubicadas. Lo que pasa es que depende cómo lo hacemos, porque lamentablemente a veces estas reubicaciones son a lugares inaccesibles, en la mitad del desierto, sin las condiciones, digamos, de beneficio que provoquen una reubicación y terminan siendo a la fuerza y generan más bien rechazo, ¿no? Y no les importa el peligro, porque yo me acuerdo que en Chosica yo iba a esas zonas altas donde la lluvia de todas maneras iba, el huaico iba a pasar, casas de 2 pisos, 3 pisos, y yo les decía, esto ocurre todos los años, y yo le preguntaba, y no, pero como usted dice, es algún tema tan complejo, dejar tu casa, lo que has construido, primer, segundo, tercer piso, y cuántas familias vivirán ahí. A veces no solamente vive el papá y los hijos, sino también los hijos con sus hijos, y siguen ahí por siempre. O sea, es bien complejo. Es bien interesante el enfoque que se le puede dar, ¿no? Porque claro, yo he hecho un esfuerzo, he construido mi casita en la ladera, he ido convirtiéndola en una casa de cemento con vigas y se lo puede llevar un huaico. Esto yo no puedo solventar, abandonar esto y mudarme, pero como país sí puedo, porque la destrucción de esta zona económicamente puede ser mucho mayor que la reubicación beneficiosa de esta población, ¿no? Estoy hablando de personas, de vidas que se pierden, estoy hablando de repente de médicos que fallecen, estoy hablando de ingenieros que fallecen, de comerciantes que pierden sus negocios, que no van a pagar impuestos los próximos años porque literalmente perdieron todo. Tenemos que pensar que muchas veces esta reubicación se tiene que plantear como un interés nacional, como un interés regional. Y eso quiere decir que la sociedad hace números y dice, hay vidas, hay pérdidas económicas, de repente me sale más barato, ¿no?, la reubicación beneficiosa de esta población. ¿Se puede saber si el niño de este año 2026 va a ser moderado? Mira, estamos hablando de fluidos, entonces puede pasar cualquier cosa, ¿no? Por eso es tan importante el monitoreo permanente y la alerta temprana. Es decir, en cuanto hay un pequeño cambio, tenemos que estar informados todos los sectores, los económicos, tenemos que ver que las autoridades preparen, por ejemplo, maquinaria. Es mejor, se calcula que por cada $1 invertido en prevención se ahorran $7. Porque luego hay que reconstruir esas carreteras. Luego hay que, por ejemplo, los campos que son inundados y arrasados por los ríos, son exportaciones que estamos perdiendo. Son agricultores que han perdido su inversión y que tal vez se estén quedando con el préstamo del banco de deuda, ¿no? Y además el que no lleguen los productos a los mercados. Ya subió el precio del pollo. El pollo ya subió y suele pasar, ¿no? Que suben considerablemente los precios de los productos en los mercados. Esto es terrible, es un problema, o sea, genera una serie de problemas. Y lo pagamos todos, no solamente el señor que tiene los productos en un camión en la carretera que no pueden pasar. Como tú acabas de decir, todos somos afectados. Es terrible. Ahora, me preocupa lo que sí me menciona de que los candidatos no haya, ni uno ha hablado del tema, me parece. Yo no he escuchado nada. Si tú no lo has escuchado, imagínate yo. No, pero sería bueno revisar Así es. los planes de gobierno. A lo mejor están y no lo mencionan porque no vende, pero ahora que seguramente como ya empezaron las fuertes lluvias y que las imágenes son impresionantes, ya va a comenzar a hablar, ¿no? Pero me sorprende que recién en el equipo están pidiendo ayuda, están pidiendo maquinaria. Sí,
Yo lo primero que haría sería pedir explicaciones, porque como hay planes de gestión de riesgos, habría que ver si es que se han ejecutado a los 3 niveles. La región tiene un plan, y lo pueden googlear, ¿no? Ponen plan de gestión de riesgos, región Arequipa, y ahí tiene que estar. Plan de gestión de riesgos, región Piura, y ahí tiene que estar. Se puede ver completamente. Y salen las acciones y las inversiones que se debieron haber hecho. Por ejemplo, en estas torrenteras, y las imágenes son increíbles. ¿Ahí qué se puede hacer, por ejemplo, qué podrían hacer las autoridades en época de no lluvia? Primero tener el canal limpio, digamos, ¿no? Pero hay un momento en el que el fenómeno natural tiene tales dimensiones que poco puedes hacer. Por ejemplo, lo que ha sucedido ahí es que la torrentera se ha ido encajonando y han traído piedras, ha bloqueado un puente que había y finalmente se ha desbordado porque el agua no ha podido seguir pasando. Ahora, tú imagínate que esa cantidad de agua, en vez de estar encajonada en 3 metros, estuviera, por ejemplo, en 20 metros, que 20 metros no es tanto. La cantidad de agua sería menor, el agua no iría tan rápido y de repente tendríamos una alameda, de repente tendríamos una especie de parque longitudinal y entonces nos beneficiamos todos porque cuando no hay huaico tenemos un área pública y cuando hay un huaico el agua percola, el agua no corre tan rápido. Bien, muchísimas gracias al geógrafo Ricardo Boll por haber estado en los estudios de Radio Vital o Vital FM. Muchísimas gracias. Estaremos en comunicación. Tenemos que hacer una breve pausa, ya volvemos.